Bueno, que tendrá que hacer una presentación, ¿no? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Vamos a esperar un ratico a que llegue más gente. Listo. Ya llegando todos, ahí vamos en orden. Ok, esperemos un momentico. Bueno, terminen ahí de organizarse, esperemos que llegue más gentecita y empezamos con nuestra charla. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Ya
con los que llegaron. Vamos a dar este inicio. Hoy nos va a acompañar, buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra semana cultural, a nuestras charlas. El día de hoy vamos a tener la charla sobre la prevención frente al consumo de sustancias activas. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Andrés Alberto Ariza, el psicólogo de la clínica de la Universidad de la Católica, de una formación y entrenamiento en conductas adictivas. Él trabaja con la Fundación Fundar. Él siempre nos ha acompañado en nuestras actividades de Semana de Salud, Semana Cultural, con este tipo de charlas. Son charlas muy interesantes, muy importantes a tener en cuenta, porque nunca sabemos cuándo vamos a ser afectados directa o indirectamente por alguna de estas sustancias. Entonces, les agradezco la participación de ustedes. Los dejo ahí con el doctor. Doctor, cualquier cosa, pues ahí estaré al pendiente. Ahí lo dejo con estos muchachos, por favor. Bueno, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Me alegra saludarlos. Les cuento que esto como también es un poco como nuevo para mí, como dar una charla sin hacerla presencial. Espero el tema les inquiete y les sirva para sus vidas. Si quiere, les propongo, el tema está planteado para hacerlo en 1 horita, 50 minutos. Voy a dejar como... Pues voy a conversarles primero yo, para que creo que hay que tener los micrófonos cerrados para que pueda haber como un buen eco, y más bien si quieres, faltando unos 10 minuticos para terminar el tiempo, ahí sí abrimos un espacio para hacer preguntas. Les propongo eso, que lo hagamos de esta manera. El tema, pues es un tema de la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas. Es un tema muy delicado. Ahí es importante tener en cuenta que, a pesar de todos los esfuerzos y de la gravedad y de la conciencia que tiene mucha gente y de toda la información que hay alrededor de este tema, esos esfuerzos parece que no dan muchos frutos, porque lo que se ve estadísticamente es que en vez de disminuir el tema del consumo, aumenta siempre. Entonces, con esta charla, pues espero que en un poquito tiempo, con un tema tan complejo, pues podamos entender por qué el consumo de sustancias psicoactivas no se puede tomar como un juego, ¿sí? ¿Por qué termina convirtiéndose en un problema serio de salud mental? Y por qué, digamos, que como tengamos los elementos necesarios de saber por qué, después de que se comienza el consumo, no se puede dejar tan fácilmente en algunas personas, ¿sí? ¿Qué hace que inicialmente la motivación es empezar el consumo sin esperar perder el control, ni mucho menos? Pero ¿por qué para algunas personas termina siendo inevitable desarrollar una adicción? O sea que hay dos cosas. Entonces les voy a explicar como los elementos básicos de por qué una persona queda enganchada. Y con esos conceptos espero que les sirva mucho para sus vidas. Hay una diferencia entre una persona que consuma socialmente a una persona que se adicta. O sea, siempre los consumos por lo general terminan siendo sociales o por experimentación, pero hay un momento en que ese consumo pasa como una puertica invisible y empieza a convertirse en un problema, hasta llegar a convertirse en un problema crónico. Entonces, mi idea es que entiendan un poco por qué estos mecanismos de adicción funcionan. Lo otro importante, que creo que es lo que hay que tomar en cuenta, es que date cuenta que estamos hablando desde el punto de vista clínico. O sea, que lo que se les va a transmitir está basado en la evidencia científica. Y el primer concepto que me gustaría que comprendiéramos es que las adicciones son consideradas enfermedades. Y eso es algo importante, ¿sí? O sea que yo creo que todos conocemos
en algún momento cercano o lejano conocemos a una persona que tenga problemas con la adicción. O sea, como mínimo en el Transmilenio nos los encontramos. Se suben a pedir dinero, o en el barrio conocemos a alguien, o de pronto un familiar muy cercano. De alguna manera su conducta nos ha afectado directamente. Entonces tenemos contacto con alguien que tenga esta problemática. Nadie es ajeno ni nadie está a expenso a contraer esta enfermedad. Sin embargo, lo que uno ve que es parte como del problema es que por lo general las personas comienzan sus consumos en una edad muy temprana de su vida, sobre todo en edad de la adolescencia, inclusive la preadolescencia. Y esta edad pues tiene como unas características importantes, y es que en últimas cuando uno es adolescente ya lo hace vulnerable, porque cuando uno es adolescente pues digamos que no, a veces no tiene la conciencia de visualizar los riesgos, como que uno dice, eso a mí no me va a pasar, eso le pasa a otro. Yo le digo a veces a los muchachos que esto es como el síndrome de Superman, cuando uno tiene esa, yo pasé por eso también, como que uno dice, eso a mí no me va a hacer daño, ¿sí? Y entonces eso es parte del problema, ¿sí? ¿Qué pasa con las adicciones? Nuestros cerebros tienen unas condiciones de supervivencia. ¿Cuáles son estas condiciones de supervivencia? Funcionan a unos condicionamientos que son dos básicamente: el placer, o sea, las sensaciones placenteras y las sensaciones aversivas. Las sensaciones, a través de las sensaciones placenteras, nuestro cerebro, la parte más básica de nuestro cerebro satisface las necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Pues las necesidades de comer, alimentarse, abrigarse, saciar la sed, tener sexo, porque pues es procrear, en últimas el objetivo básico instintivo de esta necesidad, sentir afecto, sentir apoyo. Esas son las necesidades básicas. Y si ustedes se dan cuenta, estas necesidades básicas se satisfacen a través de necesidades de actividades que son placenteras. O sea, que digamos que si el individuo, inclusive el animal, tiene sed, va, busca, sacia la sed, y hay un momento en que su cerebro da unas señales y dice, ya estoy saciado, ya es suficiente, disfruta y ya queda satisfecho. Eso lo hace una parte del cerebro, ¿ves? Que tiene que ver con el sistema límbico, donde se manejan las emociones y todo el sistema placentero. Pero nosotros también como seres humanos, y también lo compartimos con la mayoría de los seres animales, también tenemos dos reacciones que son muy importantes, pero que no son agradables, pero son necesarias para salvar nuestra vida cuando estamos en peligro, que es la sensación de miedo y la sensación de lucha, que en últimas es una respuesta al miedo. O sea que cuando percibimos un ataque o un riesgo o una amenaza, nuestro cuerpo reacciona con unos procesos bioquímicos que nos generan unas reacciones muy desagradables y además muy rápidas, en fracciones de segundo, que nos hacen huir o nos hacen defendernos. Eso en caso de una amenaza de riesgo real. Entonces, operamos de esa manera para la supervivencia. ¿Qué pasa con las sustancias psicoactivas? ¿Por qué una persona puede quedar tan fácilmente enganchado en una sustancia psicoactiva? Pues porque sucede que a través de un proceso de experimentación o de presión grupal para comenzar el consumo, la sustancia hace algo que difícilmente se encuentra otra actividad que lo logre. Creo que no la hay. Yo investigo y creo que no la hay. Yo le pregunto por lo general cuando estoy en vivo y en directo con ustedes, ¿qué creen? Les pregunto a ustedes qué creen que es lo que hacen las sustancias psicoactivas. Hacen lo siguiente, mira, hacen las dos cosas al mismo tiempo. Entonces eso es muy peligroso. ¿A qué me refiero con que hacen las dos cosas al mismo tiempo? Pues primero que los primeros efectos de cualquier sustancia para la persona pueden ser muy gratificantes y muy placenteros. Además, si la situación está asociada
a otro contexto, a un contexto que refuerce mucho la situación, como una fiesta, estar en compañía de personas agradables que le están favoreciendo, ¿no?, la autoestima, que le están alimentando como el ego, ¿no? Lo están aceptando, lo están validando, eso por un lado. Y por el otro lado, el mismo efecto de la sustancia, que es un efecto placentero artificial porque hay una sustancia que está entrando al organismo, pues puede generar como una especie de anestesia a circunstancias displacenteras. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Un chico que en su casa no se sienta bien y que le tenga rabia al papá y no tenga la posibilidad de manifestársela, y eso es una rabia acumulada a lo largo de mucho tiempo, y posiblemente al probar un poquito de marihuana o el efecto de un bareto, como se nombra coloquialmente, pues digamos que ese efecto de esa sustancia lo puede sacar de ese estado de malestar. Entonces ahí es donde dice, esto es una berraquera. ¿Qué berraquera? Esto es lo que yo necesitaba y lo que estaba esperando. Puede que lo haga así consciente o inconscientemente, nunca con la intención de volverse un adicto, ¿sí? Pero es eso que sucede en esos primeros consumos, tal vez en el primer consumo, es muy importante, porque el cerebro aprende que hay algo externo que le proporciona cierto estado de bienestar y además le quita cierto estado de malestar. Y como les digo, yo soy psicólogo, puedo decir que en este campo tengo una buena experiencia. No hay nada en el mundo que haga algo tan parecido como lo hace una sustancia. Además que la sustancia tiene otra ventaja inicialmente, ¿sí?, que lo hace de manera instantánea y sin ningún esfuerzo, ¿sí? Entonces, como somos seres humanos, los seres humanos somos tan dados al placer, pues eso nos proporciona una gratificación inmediata, ¿sí? Y placer no es sinónimo de felicidad. Realmente los que hemos estudiado un poquito el tema de la felicidad, sabemos que la verdadera felicidad se proporciona a través de gratificaciones. Gratificaciones que a veces no se consiguen instantáneamente y que son a veces el resultado de sacrificios y de esfuerzos. O sea que en términos consiste en sacrificar momentos instantáneos de placer para conseguir una gratificación a largo plazo, y ahí es donde viene el verdadero sentido de vida y la verdadera felicidad. Les voy a poner un ejemplo. El reto que ustedes tienen académicamente de pasar un semestre y sentir la gratificación final de haber logrado algo que para ustedes es importante, eso implicó inclusive momentos de sacrificar una fiesta, sacrificar un momento agradable, un compartir con unos amigos por tener que estudiar, por tener que trasnochar, de poder no poder ir a un evento porque hay que madrugar, y eso es lo que realmente logra que una persona logre el éxito en su vida, versus la gratificación inmediata que proporciona un alterador del estado de ánimo. Entonces eso es muy peligroso, sobre todo en edades donde uno de pronto todavía tiene que madurar algunos aspectos y no visualiza de pronto la vida y cómo es en realidad. Entonces eso es parte del peligro. Lo otro que sucede, y el otro concepto básico cuando estamos hablando de sustancias psicoactivas, es qué es una sustancia psicoactiva, ¿sí? Una sustancia psicoactiva es cualquier sustancia externa, puede ser en polvito, en ramita, en líquida, inhalada, ¿sí? Puede ser legal, puede ser ilegal, que al entrar al organismo altera el sistema nervioso central y produce algún tipo de efecto, ¿sí? Como les contaba hace un ratico, puede ser un efecto inicialmente muy agradable, ¿sí? Algo así como el enamoramiento a primera vista. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida que hemos conocido a alguien y de entrada quedamos flechados. Eso puede ser una sustancia psicoactiva, pero aunque nos parezca difícil creerlos, es esa sensación multiplicada por 10. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. ¿Cómo se ve esto que les explico en la vida real? A veces con ejemplos nos entendemos un poco mejor.
En la vida real puede pasar eso, que es muy frecuente. Yo tomo ejemplos de lo que he visto en la experiencia del trabajo con muchachos y personas con estos problemas. Pongamos el caso de un chico que es un poco tímido, es un poco introvertido, por lo tanto le da un poco de ansiedad al desempeño social. Lo invitan a la fiesta, en la fiesta hay una persona que le gusta mucho y le cuesta mucho trabajo sacarla a bailar o hablarle. ¿Mm? Entonces sucede el caso de que de pronto se da cuenta que si se toma unos aguardientes, ¿Mm? esos aguardienticos, unos 3 o 4 o 5 aguardienticos ya entre pecho y espalda, le pueden proporcionar una sensación de valentía y por ende pues afrontar la situación y tener la capacidad. Entonces ahí ya empieza a haber un vínculo con una sustancia de una manera diferente. Ya la sustancia tiene una función. Sí, es capaz de bailar, en sano juicio no lo hacía. ¿Mm? Entonces ahí el consumo de sustancias psicoactivas empiezan a cobrar una función importante. Entonces, y lo otro es que como cualquier relación afectiva, si yo les pongo también esto como ejemplo, al principio pues todo es chévere y todo es agradable. Uno se puede relacionar con una persona que, y en su primera fase de enamoramiento, así la gente, la información que uno tenga, le digan, esa persona no le conviene, esa persona es así, esa persona le va a hacer eso, eso ya se lo ha hecho a otras personas. Acuérdense que cuando uno está enamorado uno no escucha ninguna razón porque uno ve a la otra persona perfecta y esta persona, todos los demás están celosos, no quieren que yo sea feliz y esa es como la actitud de una persona enamorada. Cuando una persona por lo general empieza consumos con las sustancias psicoactivas y empieza como a enamorarse de ella, pues toda la persona, o cualquier persona que le venga a hablar o a decir que eso es malo, que se le va a salir de las manos, pues a la persona también igual le molesta. Dice, no, yo estoy bien, yo la manejo, yo la controlo, esto no tiene ningún problema. Es más, por lo general comienzan con sustancias suaves inicialmente, no suaves, perdón, digamos con sustancias aceptadas socialmente, porque ya no se puede hablar de que la marihuana es una sustancia blanda. Sí, pero comienzan con cigarrillo, alcohol, marihuana, y tienen en el imaginario que hay sustancias a las que sí no se puede llegar, como al bazuco, a la cocaína o a drogas fuertes. Entonces, cuando empiezan esos consumos, dicen, no, yo nunca voy a llegar allá, yo nunca voy a hacer chirrete, como dicen, ¿no? Yo fumo marihuanita, eso no me hace daño, yo nunca voy a fumar bazuco. Eso que está diciendo esta persona en ese momento puede ser algo que lo esté diciendo con mucha convicción, ¿sí? Convencido de que eso va a ser así, pero resulta que hay unos procesos que hacen que eso que la persona en ese momentico negaba y fuera rotunda en pensar que no, que allá no va a llegar, muy seguramente puede venir a suceder, le va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sustancias psicoactivas, bueno, les voy a aclarar antes esto. Hablamos de sustancias psicoactivas, no es, digamos que usar el término drogas no es un término adecuado, ¿sí? Porque cuando uno le dicen drogas, uno piensa en sustancias ilícitas, ¿sí? Pero cuando uno habla de sustancias psicoactivas es un término más adecuado, ¿sí? Porque la misma palabra lo dice, sustancia, o sea, una sustancia psico, o sea, que entra al sistema nervioso y que lo activa, ¿sí? Cuando hablamos de eso podemos incluir otras sustancias que pueden ser lícitas, ¿sí? Entonces, yo hago estas preguntas cuando estoy en vivo y en directo y les pido a los alumnos o a los estudiantes que me den ejemplos para darle la importancia a que hay ciertas sustancias lícitas, principalmente el alcohol y el cigarrillo, que entran dentro de la categoría sustancia psicoactiva. Otra cosa es que sea legal y que sea socialmente aceptada, y otra cosa es que hayan otras sustancias que sean ilegales, ¿sí? En últimas, hablamos de sustancias psicoactivas y hay más de 2000 sustancias clasificadas que pueden tener un componente psicoactivo, inclusive droga psiquiátrica que se usa de manera inadecuada como alterador del estado de ánimo.
Y podemos ir un poquito más allá, inclusive no hay, hay otras actividades que igualmente se pueden tornar adictivas, que no tienen que ver con sustancias, pero que de alguna manera juegan el mismo papel que podría jugar una sustancia psicoactiva. Entonces, entre esas podemos hablar de los casinos y de las actividades de ludopatía. Ya hay mucha preocupación frente al manejo de las redes sociales y de los videojuegos, sobre todo estos que son en línea. Hay gente que es adicta a comprar cosas, hay gente que es adicta a trabajar, hay gente que es adicta al sexo, y date cuenta que hablamos de actividades que no tienen que ver necesariamente con adicción a una sustancia, por lo menos inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la persona empieza el cerebro se da cuenta, dice, bueno, hay algo que si me pongo en contacto con esto, me produce un alivio por un periodo de tiempo corto, 1 a 2 horas o 3 horas, bueno, dependiendo de la sustancia. Y el cerebro aprende eso, y eso le queda grabado. Entonces ya sabe, hay algo que me pone en contacto y me hace sentir así. Y puede que vuelva y lo haga a los 6 meses, al año. Yo conozco gente que ha probado, que es adicta y que cuenta que probó marihuana a los 13 años, que primero probó alcohol con los primitos a la edad de 8 años en una fiesta, robándole los cunchitos a los tíos. Después no volvió a tocar la sustancia, pero ahí ya el cerebro aprendió. Después volvió y probó marihuana con unos amigos del colegio a los 13 años, y la siguiente vez que volvió a fumar marihuana fue a los 16. ¿Sí? Entonces, pero hay una predisposición. ¿Sí? Y después ya empezó al mes, a los 15 días, a los 8 días, después ya empezó a hacerlo entre semanas. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué sucede? Suceden 3 fenómenos que hay que tener en cuenta en las adicciones, y eso es lo que hace que una persona se convierta en una persona enferma. ¿Sí? Lo otro importante de tener en cuenta el concepto de enfermedad es que si hablamos de enfermedad, tiene que haber un tratamiento para una cura. Entonces, ¿qué sucede inicialmente? Empieza a haber un fenómeno que se llama tolerancia. Pero tolerancia en adicciones no nos referimos al valor ese que nos inculcan por ahí, que sea tolerante con los demás, sea tolerante con las situaciones. No, no se refiere a eso. Tolerancia quiere decir que el organismo necesita cierta dosis de sustancia para sentir un efecto. Como el organismo se está adaptando poco a poco al consumo repetido de la sustancia, con el tiempo empieza a suceder que la misma dosis ya no le empieza a generar a la persona el mismo efecto deseado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la persona? Pues que poco a poco, y muy seguramente sin darse cuenta, porque a veces todas estas cosas pasan sin ser conscientes, la persona empieza a usar más o con más frecuencia la sustancia, ¿sí? O con el tiempo empieza a experimentar con sustancias más fuertes. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya lo que hacía antes, la misma cantidad, la misma sustancia, la misma dosis, ya no me genera el efecto que yo deseo. Y la persona realmente, las personas adictas, se vuelven adictas es a la sensación que le proporciona. Y además porque así es el mundo, así nos venden. Mire, yo siempre les pongo el ejemplo del celular. ¿Sí? Yo me compro el último celular que existe. Bueno, yo no sé mucho de celulares, yo digo, pongámosle el iPhone 11. Y yo, más que el mismo celular como tal, es la sensación que me genera tener el celular de moda. ¿Sí? Y digamos que todo el refuerzo social que yo puedo recibir por tener un celular, aparte de la sensación gratificante y agradable que tiene manejar pues el celular, y todo lo que eso me puede proporcionar socialmente, digamos de alguna manera sentirme un poco más valioso, un poquito más importante si tengo el último celular o lo último de moda. Entonces, date cuenta, a mí me gusta eso por la sensación. ¿Cuándo se me acaba esa sensación?
pues se me acaba esa sensación o se me puede disminuir esa sensación cuando sale el celular, el iPhone 12. O cuando yo veo que un compañero tiene un celular más avanzado que el mío. Eso me puede pasar con un carro, con una prenda de vestir o con algo, cualquier otra circunstancia. Entonces, date cuenta, ya se me acabó la gratificación de este celular. Y ya para tener la misma sensación tengo que hacer una inversión desproporcionada, a veces, si no tengo el poder adquisitivo, y puedo inclusive gastarme lo de la alimentación o lo de los transportes con tal de tener un celular mejor, simplemente por una sensación. Esas locuras hacemos los seres humanos y estamos muy condicionados para eso por nuestra misma cultura. Entonces, ¿qué pasa? Pues si la sustancia con el tiempo ya no le proporciona la misma sensación a la persona, eso que había jurado no hacer nunca, muy seguramente un tiempo después termina haciéndolo y termina probando sustancias más adictivas. ¿Qué pasa? Que como yo les hablaba, la sustancia, el efecto de las sustancias, o sea, donde los alteradores del estado de ánimo actúan es en la misma parte del cerebro donde se satisfacen las necesidades básicas. Por eso yo les explicaba al principio cómo opera el cerebro. ¿Sí? En la amígdala y en todos esos áreas del cerebro donde se satisfacen las necesidades, pues ahí mismo es donde está el placer del efecto de la sustancia, actúa sobre los mismos neurotransmisores, que básicamente es como la dopamina, las endorfinas y todos esos neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad. Con el tiempo, la actividad adictiva puede empezarme a generar algunos problemas que me pueden generar un malestar, ¿sí? Como por ejemplo, no entrar a clase por ir a fumarse un bareto o ir a consumir. Eso me puede traer unas consecuencias, ¿sí? Reales, ¿sí? Puede que pierda una materia, puede que me saquen de un grupo, o puede que yo haga el esfuerzo y entre a clase bajo el efecto de una sustancia, pero muy seguramente no voy a entender lo mismo, mi nivel de capacidad no va a ser el mismo para captar, para retener información, para memorizar, y eso me va generando esas consecuencias que se van poniendo ahí en el camino del consumo, van aumentando el malestar, o sea que por lo tanto la persona va a desear internamente querer no sentir ese malestar y como ya está condicionado con el consumo, pues muy seguramente va a seguir usando la droga para no sentir, ¿sí? Eso es lo que le pasa, por lo general hay personas que llevan un ritmo de consumo y terminan con una pareja y que apenas terminaron con la pareja, esa situación de despecho, de depresión y de duelo los lleva a consumir más y es cuando uno ve que los picos de, ahorita están de moda los picos, ¿no? El pico de consumo aumenta, ¿sí? Entonces, ¿qué le puede pasar a un muchacho fácilmente en consumo? ¿Sí? Tiene su noviecita, empieza a fumar marihuana, ¿sí? La novia lleva a su chico a la casa, ya se lo conocen, todo esto muy bien, y de algún momento a otro le hacen una llamada a la mamá y le dicen, mire, el novio de su hija está fumando marihuana, tenga cuidado con su hija. Ahí ya empieza a tener un problema de tipo social, date cuenta, ¿sí? O la información en la casa, los papás no están de acuerdo y empiezan a haber problemas. ¿Sí? Y resulta que la niña hace una fiesta y le dicen, bueno, aquí te puedes hacer la fiesta, pero me hace el favor y a ese muchacho no me lo traes. ¿Sí? O las mismas familias de las amiguitas le hacen presión, ¿sí? Mire, yo dejo ir a una fiesta, pero la dejo ir a la fiesta, pero por favor a ese muchacho que no lo vayan a invitar. Entonces la persona empieza a sentir un rechazo social con el tiempo, ¿sí? Y digamos que como el rechazo social es algo que a nadie le agrada y es algo muy doloroso, pues uno ¿qué hace? Pues uno va y se vincula con personas que muy seguramente están como en la misma situación de uno, y eso digamos que lo que propicia es más oportunidades para seguir consumiendo y consumiendo más. ¿Sí? Entonces eso pasa.
Entonces el consumo se va condicionando, se va condicionando, se va condicionando, y después de la etapa de tolerancia que les nombraba, entra a una fase que se llama síndrome de abstinencia. Y digamos que ahí ya se puede catalogar que hay un problema muchísimo más serio. ¿A qué me refiero con el síndrome de abstinencia? Que resulta que la persona empieza a sentir unos síntomas muy desagradables que pueden ser físicos y psicológicos, o físicos o psicológicos, o físicos y psicológicos al mismo tiempo, desagradables asociados a que el organismo no tiene la sustancia en su organismo, perdóname la redundancia ahí, y esos síntomas desagradables solamente se alivian a través de otra vez meter la sustancia en el organismo, ¿sí? Entonces, al principio la persona date cuenta que lo hacía como para sentirse bien, y llega un momento en que empieza a consumir no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Entonces ahí ya es donde empieza un problema serio, y la persona la persona puede llegar al punto de hacer cualquier locura o pagar un precio muy alto simplemente por no sentir esa sensación desagradable. Un ejemplo claritico de eso son las personas, yo creo que todos conocemos personas fumadoras que han intentado dejar de fumar y no han podido. Sí, yo creo que todos conocemos un caso de eso. Ahí hay un ejemplo claritico de síndrome de abstinencia. O sea, cuando la persona es fumadora y lleva unos 3 días sin dejar de fumar, está desesperada, está pegada al techo, como yo le digo, ¿sí? Desesperada por un cigarrillo. Eso es un síndrome de abstinencia. El cigarrillo, como todos sabemos, es una sustancia muy adictiva, pero muy adictiva, sobre todo desde lo físico. O sea, la nicotina es una sustancia muy adictiva, y a pesar de que la persona sabe el daño que se está generando a sus pulmones, pues el síndrome de abstinencia no le permite dejar de fumar. Inclusive yo conozco casos de personas inclusive que ya son diagnosticadas con EPOC, con deficiencia respiratoria por causa del cigarrillo, y a pesar de estar viviendo esas consecuencias físicas, de estar ahogado, de tener que andar con un respirador, bueno, que eso es algo muy angustiante y muy limitante. A pesar de eso, las personas siguen fumando. Eso es lo que hace una adicción. ¿Sí? O sea, lo que hay que entender es que llega un momento en que la sustancia se apodera tanto de la persona, que eso que uno creía cuando era un adolescente, que uno podía manejar eso, que eso no se le iba a salir de las manos, que eso le hace daño a los demás menos a uno, pues termina siendo como un mito y una mentira. ¿Sí? Entonces, pasa igual que como una relación de pareja. Al principio es muy gratificante. Yo no hice caso a los consejos, no escuché, me metí con la persona, me involucré más, me casé, me metí con hijos y todo. Y después con el tiempo uno se da cuenta de la desilusión. Y resulta que cuando uno va a reaccionar, la persona ya le pone los cachos, ya le pega, ya tiene otras parejas, ya lo tiene endeudado, la autoestima por el piso. Cuando ya uno va a reaccionar y se va a separar, pues ya no es tan sencillo. ¿Sí? Entonces, cuando las personas reaccionan y se dan cuenta que pueden tener un problema adictivo y ya quieren salir de eso, pues resulta que ya han desarrollado una enfermedad y que ya no es tan fácil. Y ya la fuerza de voluntad, que es a la que de la que uno se agarra, ya no es suficiente, ya no le alcanza para dejar de consumir. Le alcanzará de pronto para unos días, y eso por ahí después de que haber cometido una embarrada grande, y como por calmar el ambiente o por demostrarle a alguien que si puede manejar eso, puede durar unos días sin consumir, pero eso tarde o temprano otra vez vuelve y regresa y no suelta a la persona tan fácil. Entonces, ese es el problema realmente de las sustancias. Hay sustancias que son más adictivas que otras. Hay sustancias que combinadas son un peligro para el cerebro y en general para la salud de la persona, ¿sí? Y hay sustancias que se acompañan, entre comillas, ¿no? Lo digo entre comillas, se acompañan muy bien. Como un ejemplo muy común es, por ejemplo, el que consume perico y toma alcohol al mismo tiempo. ¿Eso qué pasa?
por ejemplo, con una circunstancia de estas. El licor es un depresor del sistema nervioso central. No es que lo deprima uno, lo deprimen los problemas que lo puede llevar a eso, sino que vuelve el sistema, hace como algo así como anestesia del sistema nervioso central, como que lo inhibe, lo incapacita. Y la cocaína es una sustancia con unas características totalmente contrarias, es un estimulante, o sea, y pone hipervigilante a las personas. Entonces, digamos que son dos sustancias que en los rituales de consumo se adaptan muy bien. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, se puede dar cuenta que está muy borracha y consume cocaína y eso le ayuda a estar como estable o a nivelar como el estado de ánimo. Entonces eso es muy peligroso. Entonces se da cuenta que con eso puede durar más consumiendo, puede durar un día, 2 días consumiendo. O lo contrario, ¿sí? Si la persona está consumiendo cocaína y ya los efectos agradables ya desaparecieron y con el tiempo ya la persona lo que siente es pánico y todo esto y se da cuenta que con unos tragos puede como nivelar la sensación, entonces por lo general los consumos vienen así y eso es muy peligroso. Y eso es como tener un carro de gasolina y yo echarle gasolina de avión y mezclarlo con la CPM. Puede que el carro arranque y salga a una velocidad tremenda, pero a unas cuadras se me va a fundir el motor. Entonces más o menos las sustancias hacen eso, ¿sí? Otro problema, por ejemplo, que se presenta con el consumo de marihuana, de sustancias, principalmente con la marihuana, es muy claro ver esto. Y es que, date cuenta, uno lo hace para sentir placer. Entonces, la sustancia, pues obviamente, tiene sus efectos sobre todas esas áreas del cerebro y esos neurotransmisores que tienen que ver con el placer. ¿Qué pasa? Que con el tiempo generan un síndrome que se llama anedonia. ¿Sí? Es un síndrome que se ve muy común en las personas depresivas y en los fumadores de marihuana y fumadores de otras sustancias. ¿Qué quiere decir la anedonia? Que la persona, su cerebro, su sistema nervioso central pierde la capacidad para sentir placer real. Entonces, ya no, entonces eso ya le hace como muy difícil a la persona divertirse o estar bien en circunstancias donde no está bajo los efectos de la marihuana. ¿Sí? Y posiblemente la persona que fuma marihuana no se da cuenta de que eso está pasando, ¿sí? Sino que simplemente actúa de esta manera. Vamos a jugar fútbol, sí, pero un baretico primero. Vamos a cine, uy, sí, pero traémonos antes porque es que es mejor ver. Y a todo le pone la excusa para usar marihuana. Pero resulta que la persona no se está dando cuenta que en el fondo lo que está perdiendo es la capacidad para sentir placer real y divertirse en la vida. Y ya como que todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer bajo el efecto de marihuana. Entonces, eso es un problema serio. Otro punto, aspecto importante para tener en cuenta es que cuando uno le nombra la palabra adicto, pues uno se imagina una persona que ya está como que en la calle vendiendo sus cosas, abandonando todo, la familia y todo. Sí, pues muy seguramente ese es un adicto, pero ya es un adicto que está en una fase crónica de la enfermedad, ¿sí? Donde posiblemente uno puede pensar que ya todas sus áreas de vida están deterioradas, inclusive la salud mental. Inclusive llega a algún punto en que uno juega tanto con la salud mental que eso ya no tiene retorno. Pero no, eso digamos que es una visión errada de lo que es una adicción. La mayoría de las personas que tienen problemas adictivos, que no han llegado a una fase crónica, no lo hacen todos los días. ¿Sí? Tienen como periodos de consumo y periodos de abstinencia. Pueden durar unos días, inclusive una semana sin consumir y el fin de semana descarriarse totalmente con el efecto de una sustancia. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que aprender los seres humanos? Pensaría yo, ¿cuál sería como la invitación? Aprender a ser felices y a disfrutar de la vida sin tener que usar un alterador de ánimo para estar bien. Sí, porque si yo tengo que usar un alterador de ánimo para estar bien, pues eso me cuestionaría qué pasa conmigo y por qué yo no estoy siendo feliz en mi vida. Obviamente hay muchas circunstancias en la vida diaria de las personas que afectan el objetivo de la felicidad, las circunstancias difíciles en la casa, el estrés, el tema económico, como la poca creatividad que hay a veces para buscar placer
a través de otras fuentes. Entonces hay muchas cosas que están contribuyendo a que la gente no se sienta cómoda consigo mismos. Y la autoestima es un problema muy serio en los seres humanos, ¿sí? Hablando de autoestima como una sensación interna verdadera de sentirnos bien y aceptables como somos, ¿no? Entonces, a veces como que sentimos que algo nos falta por dentro y buscamos afuera como algo que llene ese vacío, que puede ser inclusive inicialmente ropa o cosas materiales, ¿sí? O hacer bien una actividad, ¿sí? Que sobresalga sobre los demás. A veces confundimos autoestima con esas fuentes de gratificación, que obviamente son importantes, uno conseguir sus cosas y tener obtener sus gustos, pero el problema cuando basamos la autoestima en eso, pues eso puede ser un desencadenante de empezar a usar algo que me proporcione esa sensación que me falta. Otro tipo de adicción es la adicción a las relaciones afectivas, que opera más o menos de la misma forma y tiene más o menos los mismos síntomas que yo le acabo de describir. Lo que pasa es que el objeto de adicción no es una sustancia, sino otra persona. ¿Sí? Inclusive hay personas que se vuelven adictas a personas adictas. ¿Sí me hago entender? Sí, es muy común en nuestra cultura, ¿sí? La típica señora que tiene su marido alcohólico y lleva 30 años viviendo un infierno con esa persona, y a pesar de que está viviendo un infierno, la persona no tiene la capacidad de tomar una decisión de distanciarse de lo que le está haciendo daño. Eso en últimas es una adicción, es una actividad compulsiva donde se pierde el control del consumo y que la persona, a pesar de ser consciente de que eso le está, tener algún grado de conciencia de que eso le está haciendo daño, la persona no es capaz de parar esa actividad. Eso es lo que determina una persona adicta. Bueno, en esto como que se va el tiempo demasiado rápido y digamos que como este es mi tema preferido y todo eso, pues yo podría hacer un seminario que pudiera durar prácticamente todo un semestre hablando de esto, porque esto tiene muchas arandelas. Pero digamos que yo espero que en este ratico de transmitirles esta información, digamos que hayamos tenido como claro algunos conceptos y sobre todo para entender y reflexionar por qué es peligroso, por qué puede ser muy potencialmente peligroso tratar de divertirse a través de los efectos de una sustancia, ¿sí? Entonces, digamos que inicialmente eso era lo que yo creo que quería transmitirle. Yo creo que no hay espacio para darles mayor información al respecto, pero creo que puede ser algo suficiente como para que entiendan un poco cuál es el problema. Además, porque de alguna manera esto que yo le estoy diciendo uno lo ve ahí en el cotidiano y en el día a día, ¿sí? Lo puede presenciar inclusive con alguien muy cercano. Entonces, yo digamos que el plan que hicimos inicialmente era que faltando 10 minuticos, que ya son 9, íbamos a abrir como un espacio para de pronto plantear cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan al respecto. Entonces, los invito a que participen, por favor. Bueno, algo importante. Una vez una persona ya ha desarrollado como una enfermedad, date cuenta que necesita un tratamiento. O sea, yo no conozco el primer tuberculoso que haya dejado de toser solamente prometiendo dejando de toser. La persona podría dejar de toser siempre y cuando reciba un tratamiento para la tuberculosis. Entonces, date cuenta que esto es un proceso con una enfermedad adictiva parecido. Las EPS están obligadas, puede que a veces el trámite sea tedioso o toque acudir a un mecanismo legal para recibir el tratamiento, pero eso es importante, tener en cuenta que las EPS están obligadas a dar tratamiento a las personas que padezcan esta enfermedad, porque son enfermedades. Eso pues obviamente nuestra legislación colombiana funciona de hace unos pocos años para acá. Antes el que quería
recibir un tratamiento tenía que hacerlo a través de su propio bolsillo y como sabemos un tratamiento bueno para las adicciones primero no es corto y segundo requiere una cantidad de, requiere toda la intervención de un equipo interdisciplinario, entonces un tratamiento bueno e idóneo costaría mucho dinero. Hoy en día hay facilidades para acceder a estos tratamientos a través de nuestro servicio médico. Entonces esa es una información importante porque a veces uno no sabe, uno conoce a alguien que quiere brindarle la ayuda o que le ha pedido la ayuda y uno no sabe qué hacer y a dónde dirigirlo. Entonces ya uno le puede decir, mire, si tú vas a tu EPS y solicitas haces la ruta de atención para llegar a un tratamiento de eso, pues te lo tienen que dar. Y además que te tienen que dar un buen tratamiento médico, ¿sí? Tratamiento que está avalado por los mecanismos de control, con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud del municipio, del departamento donde se encuentra. Sí, si es en caso aquí en Bogotá, pues tiene que ser algo a través de la Secretaría de Salud, ¿no? Es algo muy complejo, ¿no? Muy complejo porque en la mayoría de las enfermedades, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, pues uno, si le da esa vaina, uno entra en pánico y uno lo que quisiera es que a uno lo atendiera el mejor médico y además que es capaz de arrodillársele al médico para que lo salve. ¿Qué pasa con las adicciones? Que las adicciones son diferentes, ¿sí? O sea, a veces la persona que está metida en su consumo está tan apegada a su consumo que no acepta la ayuda, no la quiere y no la quiere recibir. ¿Sí? Porque como dice, esto tiene que ver con otros aspectos, no solamente físicos, sino con aspectos psicológicos, aspectos de personalidad, rasgos de personalidad complejos. Entonces esto es parte de lo que hace difícil superar una enfermedad de estas. ¿Sí? Se planteaba que una persona para recibir la ayuda tenía que tocar fondo, pero es que eso de tocar fondo es tan relativo. Hay gente que toca fondo y quiere escarbar a ver qué encuentra más abajo. O qué es tocar fondo. Y yo creo que también somos personas inteligentes y que no tenemos que llegar hasta donde han llegado otras personas para entender que se tiene un problema de estos. Entonces, esto tiene que ver más con las motivaciones para la vida. Algo que, bueno, yo estoy hablando porque nadie me ha preguntado, pero si alguien tiene una pregunta, la escucho, ¿no? Perdón, lo interrumpo, doctor. Dile a María Angélica. Nosotros ya hemos dejado varias preguntas en el chat, a ver si de pronto lo puedes revisar y irlas solucionando. Ya miro acá, permítame un segundo. Bueno, ya miro las preguntas. Listo. Ya miro las preguntas, pero esto que les voy a decir creo que es importante, mira. ¿Qué pasa? Todos tenemos sueños y expectativas en la vida. ¿Qué hacen las sustancias psicoactivas? Hacen algo que los psicólogos le llamamos a esto una disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Es yo desear algo, anhelar algo, pero con mis actos hago todo lo contrario. Y eso es lo que hacen las sustancias psicoactivas, ¿sí? Yo amo mi estudio, mi carrera, pero con mis actos estoy afectando y me estoy alejando de mis objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace una persona, por ejemplo, alcohólica? Ama a su esposa, ama a su familia o ama a su esposo, si el alcohólico. Y el alcohol lo que hace es distanciarse, ¿sí? ¿Sí? Yo tengo sueños económicos, pero el consumo me los quita. Entonces hace lo contrario, o sea, lleva a la persona para un camino contrario de lo que desea. Ese es como el principal punto de una sustancia. O sea, que nadie podría pretender tener una vida gratificante, feliz, productiva, donde logre sus objetivos y consumir al mismo tiempo. Digamos que eso es algo que uno sabe como psicólogo, con la experiencia que tiene, que eso es un imposible, ¿no? ¿Sí? Un imposible para una persona que haya desarrollado una enfermedad como esta. ¿Sí? Y es lo que uno anhela, tener sus motivaciones. Entonces, ya ahora el paradigma de los fondos ha cambiado. Ahora se habla de expectativas de vida, de motivaciones para cambiar. ¿Sí? Eso ha cambiado un poco. Todos pensemos en nuestras motivaciones, hagamos un listado que deben ser muchas, las cosas que queremos lograr y conseguir en la vida, y centrémonos en eso, más que en las consecuencias negativas del consumo. Eso es lo que se ha demostrado que hoy en día ha dado más resultados. Bueno, voy a mirar en el chat a ver qué me están preguntando.
Buenos días, ¿qué opina usted del planteamiento reciente de la marihuana como sustancia salida a sustancia de mayor potencial de abuso en lugar de una droga puente como la adjudicación? Bueno, hay un paradigma que se habla, que se llama, que lo aplican mucho en Europa, que le llaman reducción del daño. Es algo así como, mire, primero no funcionaría aquí en Colombia porque tenemos dos culturas diferentes, infraestructura diferente, recursos diferentes. La reducción del daño es como decir, miren, estas personas ya están tan crónicas que estas personas no van a salir de eso y lo que tenemos que garantizar es que se hagan el menos daño posible, que no nos generen otras condiciones asociadas como transmisión de enfermedades por intercambio de jeringas y lo que hay que tratar de darle unas condiciones saludables y esperar de alguna manera que ya. Entonces, eso es lo que habla de reducción de daño. Entonces, a veces hay unas enfermedades que son, o unas adicciones que son tan crónicas que se pensaría que la marihuana de alguna manera puede atenuar los síntomas de la abstinencia y todo eso. Pero eso ya es pensar en una persona que esté muy mal, que ya no tenga retorno y de todos modos que eso no está aprobado aquí en Colombia, no sería viable. O sea, sí, sería muy, muy riesgoso. Sí, habría que evaluarlo, eso sobre todo, ya sabes que, bueno, aquí en Colombia también se está dando mucho de eso, pero en Europa la gente es adicta a la heroína y a sustancias que ya son demasiado potentes y que tienen que jugar con antagónico. Yo creo que lo que me estás preguntando es algo así, si la marihuana funciona como un antagónico de ciertos síntomas. Pensaría que en ese sentido, la marihuana tiene un problema muy serio hoy en día, y es que hoy en día lo que más comúnmente se encuentra por ahí es una marihuana que se llama creeping. Y el creeping es una sustancia muy peligrosa, es una marihuana que ya está procesada en el laboratorio y que todas esas, uno de los cannabinoides que son los que generan el efecto psicoactivo, pues ya está potencializado, o sea que la marihuana ya dejó de ser una sustancia entre comillas blanda para ser una sustancia muy perjudicial. De hecho, si uno hace lo que se está viendo, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, es que ya está llegando mucho joven, adolescente, psicótico o con desencadenante en enfermedad esquizofrénica por consumo de marihuana. Y eso es lo que se está viendo, por ejemplo, en países o en estados, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay estados donde han legalizado el consumo de marihuana, es que los psiquiátricos están llenos, ¿sí? Porque uno no puede ver el consumo de sustancias psicoactivas solo, sino que uno lo tiene que ver emparejado a otras variables importantes. ¿Sí? O sea, la persona fuma marihuana, pero tiene una predisposición a enfermedad mental, ¿sí? A la edad, a nivel de autoestima y a otros aspectos. O sea, no es lo mismo una persona que fume marihuana normalmente y otra persona que fume marihuana, pero que a su vez sea hiperactiva y tenga un déficit atencional. ¿Sí? Es muy diferente. ¿Sí? Lo que puede haber en 2 años es una persona que pierde la memoria, que pierde la capacidad para concentrarse, que no puede quedarse quieta. O sea, hay que ver todas esas variables, ¿sí? El lugar donde vive, el apoyo social, la edad. O sea, hay muchas condiciones que hay que tener en cuenta para determinar. Bueno, otra pregunta que me hacen aquí es, ¿qué piensas sobre la legalización de la marihuana? Yo no, bueno, esa preguntita, digamos que yo no la tengo muy clara. A mí me preocuparía, ¿sí? Sí, debe haber algunas ventajas en términos socioeconómicos, pero a mí me parecería inicialmente que eso sería un riesgo, pero muy alto para que mucha gente se enferme, ¿sí? Date cuenta que contrario a lo que uno cree, la marihuana no potencia capacidad intelectual, ni artística, ni todo este tipo de cosas, ¿sí? Más bien
deja a la persona en un estado permanente de chonchera. Voy a usar un término que usa muy frecuentemente, de chonchera. Entonces, pues posiblemente al Estado le conviene eso, ¿no? Tener gente que no piense, que fume, que esté distraída, que no se dé cuenta de lo que esté pasando. Eso me preocuparía mucho así. Sí, mire, tú fácilmente a alguien que fuma marihuana le ponen un ensayo de la universidad, la persona tiene que hacer un resumen, la persona lo empieza a hacer y le da por interrumpir mientras va y se fuma un bareto, y cuando llega y va a seguir leyendo ya no le da igual. Posiblemente se da cuenta que se le olvidó dónde iba, que le tocó volver a empezar porque no se pudo concentrar, que porque cuando fue que fue lo que estaba leyendo, todo ese tipo de cosas. Entonces, desde el punto de vista médico y científico, la marihuana no tiene ningún beneficio. Que la usen como alternativa para otro tipo de enfermedades y usada de otra manera, y inclusive con otros, porque es que la sustancia no solamente, la sustancia, la marihuana tiene muchos cannabinoides y solamente hay uno, es uno el que traba. Los otros cannabinoides pueden tener efectos curativos en otras enfermedades. Hasta la misma fibra de la mata es usada como materia prima y es muy poderosa, pero de la manera en que las personas la usan para de manera recreativa, entre comillas, que ese término me parece muy peligroso, de manera recreativa no tiene ningún beneficio. O sea, fumada, aspirada a través de una pipa, de una narguila o de un cigarrillo, no tiene ningún beneficio para el cerebro, y en eso sí le han hecho investigaciones, todo lo que tú quieras. Sí, y todo lo que se encuentra al contrario es perjudicial para la salud. Otra pregunta que hay por aquí, permítame un segundito. Esta pregunta es, ¿cómo estarían relacionadas las sustancias psicoactivas con los trastornos mentales? Eso es importante. Ya dije algo así. Hay personas que tienen una predisposición a un trastorno mental. Y tienen latente la predisposición, quietica, no se ha disparado la enfermedad mental, y el consumo de una sustancia puede disparar la enfermedad mental, que es a lo que me refiero con una esquizofrenia, con un trastorno psicótico. Pero también puede disparar la ansiedad y puede disparar la depresión, inclusive llegar hasta la ideación suicida y todas las consecuencias de eso. O sea que puede ser que la predisposición mental está ahí, se combina con la sustancia y se dispara la enfermedad. O puede ser lo contrario. ¿Sí? El consumo de sustancias dispara la enfermedad mental. Entonces sí hay relación. Y eso es lo que hay que ver. Por eso es que es muy peligroso que un consumidor se compare con otro consumidor. ¿Sí? Porque si uno está trabajando, algo muy difícil es trabajar con chicos fumadores de marihuana, porque fácilmente le dice, pero es que yo tengo un amigo que tiene como 50 años y ese man es un berraco y tiene una empresa y está hecho y anda en severa camioneta. Sí, bueno, uno ve hacia afuera, uno no ve hacia adentro. Pero es que puede ser que esa persona no tenga una salud mental diferente a la tuya en este momento, y entonces eso es complicado. Bueno, otra pregunta que hay. Los excesos, sí, los excesos es que la adicción tiene una característica, y una característica es que la persona pierde control. ¿Sí? O sea, el alcohólico posiblemente tiene la intención de tomarse una cerveza o dos e irse para la casa, ¿sí? Pero llega un momento en que ya físicamente, porque eso es un aspecto físico, la persona no tiene ese control, o sea, consume hasta emborracharse, hasta perder el control, deja actividades botadas y tiene que trabajar al otro día, dice, me voy a tomar 3 cervezas y me voy para la casa, y resulta que cuando se dio cuenta le dieron las 5 de la mañana, le amaneció, y la persona perdió la noción del tiempo. Eso es lo mismo que le pasa a un jugador en el casino. Se guarda el sueldo en la media y se saca el billetico de 20.000 y se va a jugarme solo estos 20.000 pesos. Y a las 3, 4 horas se sacó la plata de las medias y hasta firmó cheques y todo y quedó empeñado. O sea, la persona pierde el control. Ese es un rasgo, eso es un síntoma de la enfermedad. ¿Sí? Eso es una de las señales que hacen que esta persona sea adicta.
Y no, sí, de hecho hay personas que por su actividad laboral inclusive tienen que estar en cócteles y entre semanas pues es frecuente que tengan el contacto con alguna sustancia alcohólica y uno podría decir, hay personas que no dan síntomas de adicción así consuman todo frecuentemente entre semana, pero eso es potencialmente en el momento, pero puede ser peligroso, ¿no? Bueno, miremos un par de preguntas más porque creo que el tiempo de ustedes también está limitado. En un marco regular no existen esas cosas. Aquí me están preguntando como unos aspectos como de la genética de la sustancia y no tengo como mucho conocimiento por la parte legislativa. Habla sobre reducir los riesgos, pues miren, en lo que más se propone es en trabajar prevención, pero es que la prevención es un campo tan grande que puede que hayan algunas ONGs que estén trabajando en eso, pero eso requiere algo mayor, ¿sí? Inclusive la misma corrupción tiene que ver con que las personas no tengan acceso a facilidades de vida, los muchachos no tengan acceso a la cultura, al deporte, a calidad en el estudio, a otro tipo de circunstancias, y la prevención tendría que entrar en todos esos aspectos y de manera transversal intervenir en ellos. Es un problema tan complejo, pero complejísimo. Mire, pensemos nomás en Estados Unidos y la cultura que tienen y el poder científico y el poder adquisitivo, los recursos que tienen, no pueden, es algo muy difícil de parar un tema de consumo, o sea, sí, porque es que la gente, date cuenta que el consumo tiene que ver con no es una cuestión de inteligencia, tiene más que ver con aspectos relacionados con el área psicoemocional de las personas, ¿sí? De hecho, las personas brillantes a veces hay gente que es tan brillante que a veces la misma recuperación se les enreda, ¿sí? Sí, porque racionalizan su consumo, ¿sí? Esto tiene otra índole, esto es más de un aspecto de lo que llaman hoy en día inteligencia emocional, ¿sí? Y la inteligencia emocional está directamente relacionada con el éxito y la felicidad, ¿no? En una época se creía que las personas inteligentes eran las que iban a triunfar en la vida y hoy ya se sabe que no. Hoy ya se sabe que las personas que triunfan en la vida son personas que tienen inteligencia emocional, o sea, que tienen autocontrol, que manejan sus emociones, que saben postergar la gratificación, que hacen lo que deben, que toman buenas decisiones basadas en la razón, no en el impulso. Esa es la inteligencia emocional. Entonces, date cuenta que eso es lo que quita el consumo de sustancias psicoactivas y eso es lo que garantiza el éxito, ¿sí? Viene a ver otra preguntita por acá. Yo creo que la última ya por cuestión de tiempo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, muchachos, espero lo que les compartí les haya servido, lo tengan en cuenta. Ya saben, si sabemos de alguien, ya saben que hay una ayuda. Las promesas no sirven, miren, a uno le preguntan, es común cuando hay alguien que consume que le dicen al tío, vaya, hable con el muchacho que a usted más le hace más caso. Entonces llega el tío y le da una palmadita en el hombro y le dice, tenga fuerza de voluntad, mi hijo, pues precisamente le está pidiendo lo que la persona ya perdió, fuerza de voluntad, ese consejo no le sirve. Sí, entonces es más complejo, pero entonces date cuenta que ya hay facilidad para acceder a tratamientos adecuados para las sustancias psicoactivas. Las personas tienen ya alternativas. Lo que pasa es que cuando hablamos de adicciones, lo mejor, que eso es lo que estamos haciendo con ustedes de alguna manera, lo mejor es prevenir un problema y no tener que intervenirlo cuando ya se ha presentado. Además porque lo que hablaban, me preguntaban por aquí de las ONGs y de los temas de prevención, que es a lo que ya hablan ahí, reducción de riesgos es prevención, pues eso también tiene unos niveles. Hay una prevención cuando el problema no se ha presentado, hay una prevención específica cuando los problemas están empezando a presentar, y hay una prevención específica, una intervención específica ya cuando el problema se presenta. O sea que cuando ya uno tiene que intervenir con una persona que ya ha desarrollado
una adicción, eso ya es un tema complejo, muy complejo, inclusive que tiene mucho que ver con la familia, ¿no? La primera red social de apoyo ahí también está afectada o también tiene que ver, es algo muy complejo a intervenir. Entonces es mejor no jugar con eso, es mejor aprender a ser felices sin necesidad de tener que usar sustancias psicoactivas, ¿sí? O sea, que lo que uno hace lo haga consciente, ¿sí? Para después no tener que arrepentirse de lo que hizo, de lo que no, o si se arrepiente de lo que hizo y tiene que poner la cara o asumir la consecuencia, uno dice, bueno, pero lo hice consciente, pero que no diga, no, es que lo hice y ni siquiera me di cuenta de lo que hice, ni siquiera me acordé qué fue lo que pasó y me está pasando esto. Si eso es parte de las consecuencias del consumo de alcohol, es muy peligroso, o sea, es la sustancia que más mata gente en el mundo, ¿no? Hay que tener eso presente. Y es una sustancia legal, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces yo creo que hasta aquí no hay más preguntas. Les agradezco mucho su atención. Esto crean, es la primera vez que hago una conferencia de este tipo. Les agradezco sus comentarios. Ya aquí Norita me está diciendo que muchas gracias. Entonces que tengan buen día. Y bueno, cualquier cosa, recuerden que en todas las universidades hay un departamento de bienestar donde también podemos ir a pedir orientación. Muchas gracias. Bueno, doctor, muy amable por su charla, muy gentil, muy buena charla. Disculpe las molestias que haya tenido por ahí. No, perfectas, todo perfecto. Muy bien, me alegra, doctor, me alegra. Listo, Bueno, entonces, chicos, muchas gracias a ustedes también por su gracias, participación. listo. Tengan en Nosotros, cuenta las recomendaciones del doctor. Cualquier cosa, pues se comunican con nosotros, con Bienestar, Enfermería, la doctora Norita que está por ahí. Si necesitan ayuda o apoyo, podemos ayudarles, colaborarles. Y pues, doctor, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. no, Y gracias a feliz tarde. ustedes. Listo, Chicos, felicidades. seguimos con nuestra charla. Ahorita hay una de la doctora Adriana Cubides de la prevención de enfermedades respiratorias, énfasis en COVID-10. Les envío el enlace por si alguno está interesado en continuar con este tipo de charlas que son muy importantes y de prevención que nos sirven mucho. Una feliz tarde, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.